Querido segundo F, esperando que estén todos muy bien. Ahora les voy a presentar la clase de biología que corresponde a esta semana, que la vamos a trabajar durante el día lunes y que a las 6 nos vamos a conectar para poder realizar la clase de forma virtual. ¿Ya? Seguimos hablando del sistema nervioso y el objetivo para hoy día es comprender las funciones del sistema nervioso periférico. Un poco para recordar lo que hemos trabajado en las últimas clases, partimos preguntando cuáles son las funciones del sistema nervioso y que eso las trabajamos en las clases anteriores. Recordar que el sistema nervioso tiene tres funciones: una función sensitiva, lo de los órganos de los sentidos, una función motora, ya sea a cargo por todo nuestro sistema locomotor, y una función integradora, que es la que conecta tanto los órganos de los sentidos con el sistema locomotor. Pero de acuerdo a estas tres funciones que tiene, si tuviéramos que mezclarlas las tres, las vamos a mezclar en una pregunta que dice: ¿para qué sirve nuestro sistema nervioso? Recordar que cuando hablamos de función, en definitiva es lo que queremos responder, el para qué sirve. ¿Y para qué sirve nuestro sistema nervioso? Lo que hace es recibir estos estímulos del medio externo por medio de nuestros órganos de los sentidos, los integra ya sea a nivel de encéfalo y médula espinal, que es nuestro sistema nervioso central, y luego los mueve, ¿cierto?, a todas las otras partes de nuestro organismo por medio de nuestro sistema nervioso periférico, que es el que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Entonces, lo que hace, recibe estos estímulos del medio externo por medio de nuestros órganos de los sentidos, luego los integra a nivel del sistema nervioso central, ya sea encéfalo o médula espinal, y luego los reparte esta respuesta a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y recordar que lo que estuvimos trabajando en la primera clase tenía que ver con la clasificación de nuestro sistema nervioso, y que la clasificábamos en sistema nervioso central, que está a cargo principalmente el encéfalo y la médula espinal, son las dos principales estructuras, y por otro lado el sistema nervioso periférico, que ahí vamos a ver los nervios, los ganglios, etc. Y que es el objetivo de hoy día, ¿cierto? Analizar cuál es la estructura del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles serán cada una de estas partes? Aquí presentamos el encéfalo. El encéfalo es toda esta imagen, ¿cierto? Toda esta estructura, y que se va a dividir en tres principales: bulbo raquídeo, cerebelo y cerebro. ¿Ya? ¿Cuál será el cerebro? Y ahí ustedes pueden colocar el nombre. ¿Cuál es el cerebelo? ¿Cuál es el bulbo raquídeo? Los invito a poner pausa y a contestar. Una vez que hayan podido contestar, revisamos. La estructura que está acá se conoce como cerebro, es la parte que ocupa mayor volumen dentro de nuestro encéfalo. Este que se ve como arbolito, nunca olvidarlo, es el cerebelo, ya el del equilibrio. Y luego tenemos el bulbo raquídeo, ¿cierto?, que va a regular diferentes actos voluntarios e involuntarios. Algo para recordar: ¿qué estructura aparece en la siguiente imagen? Esta que se ve acá de rojita, ¿cómo se llamará? Ya, recordar que lo que hablábamos acá es la médula espinal. Bueno, y ahora, para entrar a nuestro objetivo de la clase, luego de haber hecho una pequeña recapitulación, vamos a trabajar, ¿cierto?, nuestro sistema nervioso periférico. Pero para esto no podemos olvidar que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que la función del sistema nervioso central es recibir la información y procesarla para controlar todas las funciones de nuestro cuerpo. Por su parte, el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médula espinal, ¿ya? Y ahí podemos observar específicamente cuál es, ¿cierto?, cuál es la médula espinal y cuál es el encéfalo. Recordar que lo que se ve acá de color rojo es el encéfalo, y ahí vamos a tener el cerebro, el cerebelo y bulbo raquídeo principalmente. Y acá lo que vamos a tener es la médula espinal, ¿sí? Este centro elaborador, ahí se generan todas las respuestas, que luego esta respuesta, ¿quién las va a repartir a todas las partes de nuestro cuerpo? Es el sistema nervioso periférico, que, como dice su función, conectar al sistema nervioso central con todos los órganos, las extremidades y la piel. Entonces, todo lo que está acá en el centro, encéfalo, médula espinal, se genera las respuestas y luego se reparte a todas las partes del cuerpo por medio de nuestro sistema nervioso periférico, que se va a dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Ambos sistemas, ya sea somático y autónomo, pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Ya? ¿Qué es en definitiva nuestro sistema nervioso periférico? Son todos nuestros nervios, ¿cierto?, que van a controlar, que van a dirigir nuestras respuestas. ¿Cuál
¿Cuál es la organización del sistema nervioso periférico? Ya tal como dice ahí, y anotarlo en su cuaderno. El sistema nervioso periférico está integrado por un conjunto de nervios que sale del encéfalo, recordar que a nivel de encéfalo, ¿cierto? Y de la médula espinal, estos nervios, estas redes que conectan, ¿ya? Los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de todas las partes de nuestro cuerpo. Vamos a tener nervios craneales, que son los que salen, ¿cierto?, del cráneo, ya tal como su palabra lo indica, y vamos a tener los nervios raquídeos espinales que salen desde la médula espinal. ¿Cuál es la función de nuestro sistema nervioso periférico? Que ya lo comentamos anteriormente, pero para que les quede muy en claro, lo que hace es transmitir toda la información que se generó en el sistema nervioso central, por ejemplo en el encéfalo, ya toda la información que se generó ahí se transmite hacia las otras partes del cuerpo, ¿ya? Es decir, conducir sus órganos, o sea, conducir las órdenes que está dando nuestro sistema nervioso central a todas las partes del cuerpo para que las podamos ejecutar. Por ejemplo, yo a nivel de cerebro recibo la información de que me quemé. ¿Qué es lo que hace? El cerebro genera la respuesta, el encéfalo, el sistema nervioso central genera nuestra respuesta, luego, una vez que ya se generó todo nuestro sistema nervioso periférico, los lleva hacia los músculos para, por ejemplo, extraer la mano. Su parte. Retomamos cómo se clasifica ahora el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Cuando yo hablo de sistema nervioso somático me refiero a toda la red de nervios, a todos los nervios que tengo, ya sean los craneales y los raquídeos. Recordar que los craneales eran los que salían desde el cráneo, ¿cierto?, a nivel de encéfalo, y los raquídeos son los que salen de la médula espinal. Por su parte, el sistema nervioso autónomo lo que hace, va a depender de la manifestación física de las emociones y la mantención de la homeostasis frente a variaciones ambientales y del medio interno. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso autónomo es quien va a reaccionar frente a ciertas situaciones para nosotros mantenernos en equilibrio. Cuando hablamos de homeostasis nos referimos como al equilibrio del cuerpo. Por su parte, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en tres, ¿ya? Sistema nervioso entérico, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso entérico es toda la red neuronal que participa a nivel de tubo digestivo, ya cuando hablamos de sistema digestivo, ¿ya? Y es el responsable de las emociones que se sienten en el estómago, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted está con mucho estrés y si le duele mucho la guatita o en ciertas situaciones de miedo, le empezó a doler la guatita, entonces porque ahí hay una red de neuronas que están pendientes de estos cambios de usted de la homeostasis, ¿ya? El sistema nervioso entérico es parte del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso periférico. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso simpático que actúa frente a situaciones de alerta o estrés, ya acciones que se requieren de mucha energía. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático vuelve al organismo a la condición de reposo, ya cuando se requiere menor energía, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático, que es parte de este sistema nervioso autónomo, lo que hace nos prepara para pelear o huir, ya es aquel que decide si uno en una situación de estrés, por ejemplo, una discusión, va a pelear o mejor escapa, ya el sistema nervioso simpático es quien te permite a ti, son todos estos nervios que permiten enfrentarte en situaciones de estrés. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de organismo? Por medio de nuestros nervios, la información que lleva en estas situaciones aumenta la frecuencia cardíaca porque requiere mayor circulación sanguínea, aumenta la frecuencia respiratoria porque requiere mucho más oxígeno y se dilata las pupilas, ¿ya? Porque requieres tener mayor observación. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, ya como de rabia, de ira, ¿quién va a participar en nuestro sistema nervioso simpático? Todos los nervios que activan al correr, al huir, etc. Y hecho contrario, porque una vez que uno ya está en situación de estrés hay que volver a la calma, nervioso parasimpático, y ahí les puse esta imagen como de relajo, porque lo que hace el sistema nervioso parasimpático es regresar a nuestro estado de calma,
bajando la frecuencia cardíaca, bajando la frecuencia respiratoria, volviendo al estado normal de las pupilas, ¿ya? Entonces, una vez que uno está después de esta situación de estrés, aparece el relajo o volver al equilibrio y ahí está el sistema nervioso parasimpático. Coloqué esta imagen que salen las funciones que tiene por un lado el simpático y por otro lado el parasimpático, ¿ya? En diferentes situaciones. Por ejemplo, hablemos de la dilatación de los bronquiolos, ¿ya? Cuando requiere cierto mayor movimiento de oxígeno, ¿cierto? Se dilata los bronquiolos y aparece el simpático, pero después hay que volver, ¿cierto? Y aparece por otro lado el parasimpático. No sé, por ejemplo, en situaciones de eyaculación, quien permite la eyaculación es el simpático, pero quien permite la erección es el parasimpático. ¿Ya? Entonces esa es la idea, porque van a participar en hechos contrarios, ¿sí? Uno permite, por ejemplo acá, dilatación de la pupila. El simpático aumenta la pupila, ¿cierto? La dilata, la agranda, y el parasimpático la contrae, la vuelve a su estado original, ¿ya? Porque el simpático actúa en situaciones de estrés y el parasimpático lo relaja. El parasimpático es decir, como que uno nos lleva a nivel playa, como se dice. Acá hay otra imagen de lo mismo, ¿ya? En casos bien puntuales, como ambos hacen funciones contrarias. El simpático, por ejemplo, el mismo ejemplo que decíamos ahora, dilata la pupila, esta la contrae. Inhibición de la saliva, esta incrementa la saliva. Aumenta la frecuencia cardíaca, esta la disminuye. Relajación de las vías respiratorias, esta va a permitir la constricción de estas, ya porque va a requerir menor oxígeno. Y relajación de la vejiga ya y contracción de la vejiga. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el caso cuando está contraída la vejiga, es como una situación ya de relajo. Y acá, que a su nombre si bien está al revés, pero quiere decir como que cuando uno va al baño. Tenemos la actividad número 1 y diferentes situaciones y usted tiene que colocar qué sistema, ¿cierto? O qué sucede con ciertas estructuras. Por ejemplo, ¿qué le sucede a la pupila de los ojos con el sistema simpático? ¿Se contrae o se dilata? ¿Qué sucede con la saliva cuando está activo el sistema nervioso simpático? ¿Se contrae o se dilata, aumenta, disminuye? Según la imagen anterior. Y ahí tienen que ir colocando la respuesta. Y ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con cómo en definitiva hacemos todas estas conexiones, cómo todas cómo estas funciones, ¿cierto? Estos estímulos que recibe nuestro sistema nervioso central se reparten a todas partes del cuerpo y se hacen por medio de las neuronas, ¿ya? Que las neuronas son células especializadas que reciben y transmiten señales. En el cerebro hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas y cada organismo igual tiene diferentes cantidad, pero eso es más o menos lo que redondea. Si es que yo puedo, por ejemplo, llegar y subir y bajar las manos, reaccionar frente a ciertas situaciones, porque las neuronas son quienes van a conectar todo nuestro sistema nervioso. Estructura de la neurona, aquí tenemos la dendrita, que es este árbol que tiene y que por ahí reciben los estímulos las neuronas. Como toda célula tiene su núcleo, como toda célula eucarionte tiene su núcleo. Luego tiene este gran axón que por ahí se transmite toda nuestra señal, toda la información que llega por las dendritas después se transmite por el axón y que llega luego al terminal de axón que va hacia otra neurona para generar la respuesta, ¿ya? Y además, bueno, tenemos las células de Schwann, que estas son células que van a ayudar para agilizar esta información junto con las vainas de melina y que entre medio de una con otra se van a generar los nodos de Ranvier. Ojo con esta estructura porque después van a tener que hacer una actividad relacionada con esto. Lo que les decía, cómo se transmite, llega a estas dendritas toda la información, llega luego al cuerpo, al soma, se transmite por medio del axón y se dirige hacia otra neurona, ¿ya? Las neuronas tienen una capacidad de transmitir un impulso nervioso. Cuando una neurona está estimulada, se producen cambios eléctricos. Lo que hay ahí, hay cambio de energía eléctrica. De esa forma se va a transmitir toda nuestra información que llega desde afuera. Bueno, ¿y cómo se comunica una neurona con otra? Por medio de sinapsis, que lo que son las sinapsis es la forma de comunicarse de las neuronas. Hay dos tipos, la química y la eléctrica. En la química hay una neurona
presináptica y una posináptica que no requieren contacto, a diferencia de la eléctrica que sí requieren contacto físico. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso, que es esta información que llega desde afuera? Tenemos la neurona presináptica y luego la posináptica, que una vez que se transforma en energía eléctrica, ¿cierto? Esta se transmite de una neurona hacia otra y hay un cambio de polaridad. Cambia los positivos con los negativos y así sucesivamente. Tenemos un resumen, ¿cierto? Que dice en definitiva que es importante que lo analice, lo observe. Acá aparece la estructura de la neurona con sus dendritas, que son estos canales que reciben, el soma, el cuerpo con su núcleo, luego el axón, y hay las vainas de melina que permiten agilizar este movimiento del impulso nervioso. Y que estas neuronas se comunican por medio de sinapsis, ¿ya? Y que son estos canales de comunicación que tiene una neurona con otra. La actividad 2, que es la actividad final, que tienen que completar este breve párrafo y luego dibujar en su cuaderno la neurona y colocarle los nombres respectivos y sus funciones, ¿ya? Así que esa sería, chiquillos, la clase de hoy día. Atentos, recordar que vamos a hacer la clase en vivo el lunes en la tarde a las 6 y cualquier cosa estoy atento a sus dudas.